Bueno, vamos a hacer un poco de práctica relacionado con esta sección de 6.1, que es básicamente trata lo que es una armadura y sobre todo uno de los métodos que vamos a estudiar aquí en el curso, que es el método de nodos. Entonces, en este problema 6.5 de la 11ª edición nos dice: utilice el método de nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura. Indique si los elementos están en tensión o contención. Entonces, aquí tenemos nuestra armadura. Vemos que está apoyada, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, cuando ustedes han visto cuando se coloca un cartel, ¿verdad? Un letrero de algún negocio. Entonces, acá, esta sería la pared y sobre él entonces estaría amarrando, digamos, este sería el peso, por decirlo así, del cartel o de las luces que se colocarían. Entonces, como tal, vamos a empezar con el cálculo de reacciones, ¿verdad? Y con el diagrama de cuerpo libre completo, ¿verdad? Esta sería la primera parte, para luego entrar a los diferentes elementos. Entonces, en este caso, entonces vamos a hacer entonces el DCL completo. Entonces, en este caso lo voy a hacer, digamos, como en línea. Y por ahora no nos interesa cómo son las conexiones, ¿verdad? Toda la armadura como tal la vamos a considerar como si fuera un solo cuerpo. Entonces las fuerzas externas serían esta de 10 kips que viene aquí, en C, esta otra aquí en D, serían las fuerzas externas, y luego nos vamos a las reacciones. No se menciona del peso, entonces no estamos tomando en cuenta el peso de las barras. En A vemos que por la simbología esto se corresponde a una articulación y como tal no conocemos su dirección, entonces la descomponemos en dos, en una X y en una Y. Y este es un rodillo, aquí tenemos estos círculos que corresponden a como un patín, ¿verdad? Como unas ruedas, y por lo tanto este se puede deslizar verticalmente y por lo tanto la restricción de movimiento que tiene es hacia o fuera de la pared, ¿verdad? Entonces sería una restricción perpendicular al movimiento. El movimiento es vertical, por lo tanto la restricción es horizontal. Entonces esta la vamos a llamar a X, a Y. Esta sería una BX, por ejemplo, o B solamente. Tenemos la fuerza de 10 kip. Acuérdense que un kip es igual a 1000 libras. ¿Ok? Nos faltarían entonces los puntos. Este sería el punto A. Este sería el punto B. C y D, ¿verdad? Y para terminar, nos faltarían lo que son las dimensiones. Y sobre todo nos interesan las dimensiones de donde se aplican las fuerzas, de los puntos de aplicación de las fuerzas. Sobre todo porque necesitamos calcular, por ejemplo, los momentos. Aquí serían 5 pies y tenemos 10 y 10. Ok. Entonces aquí serían 10 pies y 10 pies, ¿verdad? Acuérdense que los pies también los podemos poner como una comilla. Las pulgadas las ponemos con doble comilla. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Para qué? Para calcular las reacciones en los apoyos. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, el cálculo de las reacciones en los apoyos. Entonces, en este caso tenemos tres ecuaciones. Cuando trabajamos en el plano XY, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumando con el X positivo hacia la derecha. Y aquí tenemos Bx
o ax más bx, si lo hacemos en orden alfabético nada más, ax más bx igual a 0. De donde entonces podemos decir que ax es igual a menos bx. Entonces ya podemos llamar ecuación 1. La ecuación 2 va a ser, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Tomamos como y positivo hacia arriba, vertical. Tenemos a y, en b no tenemos vertical y tenemos aquí estas dos que van hacia abajo, menos 10 y menos 10, igual a 0. Entonces, esta era la ecuación 2. Entonces, finalmente nos queda que y es igual a 20 kips. Iría para arriba. Como aquí nos dio positivo, al despejar, quiere decir que el sentido que supusimos es correcto. Pues va para arriba. De aquí no sabemos cuál es la correcta. Puede ser que AX vaya a la izquierda, o las dos vayan a la izquierda, o una de ellas vaya a la izquierda, no sabemos. Para eso ocupamos la otra ecuación, que puede ser sumatoria de momentos, ya sea en A o en B. Generalmente escogemos el punto en el cual tenga más fuerzas, para que haya menos incógnitas en la ecuación. Entonces, si tomamos sumatoria de momentos en A igual a 0, entonces esta fuerza no hace un momento. Esta de acá sería con su distancia perpendicular al eje, que serían los 5 pies. Vemos que el punto B hace girar el punto A en sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido positivo que tomamos como convención. Entonces sería Bx por 5. Esta de 10, con respecto a, tomamos la distancia perpendicular al eje, que serían los 10 pies, y vemos que el punto C hace girar, o esta fuerza, si yo jalo acá, este punto de acá hace girar a favor del reloj, que sería el sentido negativo. Que sería menos 10 por 10. Y luego, y esta otra tiene el mismo efecto, pero ahora sí la distancia sería el doble, ¿verdad? Que serían 20 pies. Que serían menos 10 por 20 pies. Y eso es igual a 0. Eso sería, por decirlo así, la tercera ecuación. De aquí podemos despejar, vemos que solamente hay una ecuación, ¿verdad? Entonces sería 5bx es igual a 100 más 200 es igual a 300. De donde bx es igual a 300 entre 5, o sea, 30 entre 5 es 6, o sea, 60. 60 kips. Entonces, si quieren, lo podemos poner acá. Keep en sentido hacia la derecha, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué nos dio positivo? De 1, vemos que entonces AX va a ser igual a, en este caso sería contrario en sentido, pero de misma magnitud. Entonces va a ser 60 aquí hacia la izquierda. Entonces ya encontramos las tres reacciones, ¿verdad? AX, AY y BX. Entonces ahora nos vamos a analizar ¿cómo se llama? La armadura con los nodos. Aquí tenemos el método de nodos. Entonces, en ese método de nodos vamos a analizar nodo por nodo. Entonces, voy a dibujar aquí rápidamente lo que sería la armadura para no estarme devolviendo. Entonces, aquí teníamos el punto A, ¿de acuerdo? Aquí el B,
C, C y D. Aquí está la fuerza esta de 10 kip, la otra de 10 kip acá. Allí nos dio 20 kip para arriba. Les quiere decir que aquí hay una fuerza de 20 kips. Y teníamos aquí una fuerza de 60, ¿verdad? Y aquí otra fuerza de 60. Aquí tenemos 60 kips, 10 kips, digo 20 kips. Vean que siempre que podemos plantear el diagrama, tenemos que plantearlo y revisar que esté en equilibrio en fuerzas, por lo menos. Entonces, vean que aquí tengo 6 para la izquierda, 60 para la izquierda, 60 para la derecha, se cancela en X. Y en Y tengo 10 y 10, 20 para abajo y 20 para arriba. Entonces vemos que tanto en X como Y están en cierra, ¿verdad? Okay. Entonces, en este caso, vamos a analizar los nodos. Por ahora no intervienen las ecuaciones, las distancias, pero las voy a poner nada más para completar el diagrama. Ok, entonces en el método nodos consiste en analizar nodo por nodo para averiguar las fuerzas externas, las fuerzas internas de las barras. ¿Cuáles son las barras? La barra AB, BC, AC, AD y CD. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 barras. Entonces son 5 fuerzas que tenemos que determinar. Entonces, siempre vamos a empezar con un nodo en la cual yo tenga como máximo 2 fuerzas desconocidas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y en Y, tratando el nodo como partícula. Entonces, por ejemplo, el nodo B tiene 2 barras, podría comenzar por el B. El nodo A tiene 3 barras, no puedo. El nodo C también tiene 3 barras, la barra AC, BC y CD. Y la barra D sí tiene 2 barras, AD y CD. Entonces ya puedo empezar ya sea con el nodo B o el nodo D. Empecemos con el nodo D. Entonces en el nodo D, la idea de esto es que nosotros entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo, ¿verdad? O sea, del pin que estaría soportando estas cargas. Entonces, por un lado tenemos la fuerza externa, que es un dato del problema, y podemos dibujar, por ejemplo, acá las fuerzas en las barras. Como son barras, la fuerza va dirigida en el eje de la barra, o en dirección de la barra, o entre los puntos de conexión entre los dos puntos donde se conecta la barra. En este caso tiene que ser horizontal, y esta otra iría en este ángulo, ¿verdad? En el ángulo que forma AD con la horizontal. Entonces tiene que ir acá. Entonces, aquí por ejemplo le ponemos un ángulo, por ejemplo este alfa, este digámosle beta, ¿verdad? Es diferente. Entonces aquí tengo el alfa. Entonces, y aquí tenemos los 10 kip, es la carga externa. Esta va a ser la fuerza en la barra CD, que es este horizontal. Y esta va a ser la fuerza en la barra AD. Entonces, separar esto un poquito. Aplico las ecuaciones de equilibrio. Entonces, las ecuaciones de equilibrio de este nodo son sumatoria de fuerzas en X igual 0 igual
Aquí yo la estoy asumiendo en tensión, ¿verdad? Entonces, en X que tengo, o acá, por ejemplo, podemos tratar, tenemos dos ecuaciones, la de Y y la de X. Antes de hacer una o la otra, vamos a pensar un poquito y ver cuál nos conviene más. Si hago sumatoria de fuerzas en X, veo que CD y AD tienen componentes en dirección X. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, FCD no tiene, no participa en la ecuación. Entonces, solo me quedaría la AD. Entonces, en este caso, voy a escoger iniciar con sumatoria de fuerzas en Y. De tal forma que solo voy a tener una incógnita, una ecuación, una incógnita, para despejarla directamente. Entonces, en ese caso sería menos, digo más, perdón, más FAD, opuesto, ¿verdad? Seno de alfa. Menos 10 igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AD va a ser igual a 10 entre seno de alfa. ¿Y quién es alfa? Entonces, por eso es que tenemos que devolvernos acá, ven, ahí sí me servían las dimensiones, para determinar cuáles son estos ángulos. Entonces, ¿quién es alfa? Tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Sería 5 entre 20, o un cuarto. Eso nos da a nosotros, entonces, implica que, entonces, alfa va a ser a 14,04. Y beta, tangente de beta, ya que estamos aquí, lo hacemos de una vez, tangente de beta es 5 entre 10, o un medio, o 0.5, 0,025. Entonces, si hacemos tangente a la menos 1 del punto 5, eso nos da 26,57. Ok, ya nos quedan 5 minutos. No, entonces, esto sería 10 entre seno de 14,04. Entonces, la fuerza AD es igual a 41,22 kip. Y en este caso, vamos a poner, como lo supusimos en tensión, y el cálculo nos dio positivo, quiere decir que nuestra suposición es correcta. Para hacer esto, la otra sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí ya me equivoqué, esto era para arriba. Porque lo cambió a último momento. Entonces en X tendría menos FCD menos, ¿verdad? Porque en dirección negativo, FAD, en este caso cos alfa igual 0. Por lo tanto, FCD va a ser igual a menos FAD cos alfa. Vean que si aquí nos dio menos, cuando yo sustituyo acá, tengo que sustituirlo por el mismo valor. O sea, tengo que respetar el signo en este caso. Entonces aquí nos dio menos 41,22 por coseno de 14,04. Finalmente, FCD va a ser igual a, entonces, a menos 40. O podemos decir que FCD es igual a 40 kips. Como nos dio negativo, quiere decir que está en compresión. Ok, entonces de esa forma nosotros vamos analizando nodo a nodo. Entonces en este caso vean que ya tenemos los valores de esta, que FAD es de 41,22 kips tensión, y esta nos dio 40 kips compresión, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos. Ahora no nos da problema, yo lo que más tarde les voy a subir la solución completa de y tal vez les grabo otros para que los vean, ¿verdad? Lo que corresponde a la práctica de esta sesión.
No sé si tienen alguna duda. Este método es un método bastante, a veces laborioso, porque, digamos, necesitamos hacer nodo a nodo, ¿verdad? Hay que ir nodo a nodo para encontrar los elementos de todos. Ok, muchachos, entonces vamos a dejar aquí la grabación y la clase para que ustedes puedan descansar, despejarse un poco y realizar el quiz correspondiente al capítulo 3.